Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, jueves 5 de noviembre. El tema sobre el cual vamos a tratar el día de hoy es el manejo de tablero de experimentación, una herramienta que van a encontrar dentro del curso de innovación y modelos de negocio dentro de CAMEX. Vamos a conocer un poco de esta herramienta, la cual nos permite conocer la evaluación de potenciales, en este caso, situaciones bajo las cuales podríamos aprovechar una oportunidad comercial, tomando como punto de partida un segmento de clientes definido y una hipótesis. Mi nombre es José Gerardo Podestá, los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar para que me conozcan un poco mejor. Yo me especializo en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, sobre todo en el rubro de desarrollo de oferta exportable. Trabajo actualmente como consultor independiente y asociado a algunas organizaciones privadas como CAMEX. Ejerzo la docencia en universidades e institutos licenciados por el Ministerio de Educación y la SUNEDU. Tengo un emprendimiento en la exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas de profesión y tengo una segunda carrera en negocios internacionales. Muy bien, comenzamos con el webinar. Como punto de partida, debemos recordar que todo emprendimiento, toda evaluación de modelo de negocio, en la actualidad está enfocado al cliente, ¿ok? Pero no en un contexto tradicional con el clásico estudio de mercado. En la actualidad existen metodologías ágiles que nos permiten, partiendo del cliente, desarrollar la propuesta de bien o servicio que va mucho más acorde a atender una necesidad, un deseo o a resolver un problema en este cliente. Sin embargo, dado que trabajamos en este levantamiento de información directamente con una persona, que no es algo necesariamente que represente datos cuantitativos, sino más subjetivos, emocionales, por instinto, es que se hace un poco más complicado el levantamiento de información. Así que lo que vamos a ver el día de hoy es, partiendo de ese segmento de clientes, cómo se puede validar el modelo de negocio, cómo podemos ganar un poco más de certeza, un poco más de confianza, como para definitivamente ya invertir en ese proyecto, tomando en cuenta que, nuevamente, el cliente es el punto de partida de todo, ¿ok? Y acá aparecen los cuestionamientos de Steve Blank. ¿En qué consisten estos cuestionamientos? En realidad suena un poco, digamos, alocada la expresión que nos va a dar dentro de unos momentos Steve Blank, pero tiene muchísima razón. Por ejemplo, este cuestionamiento de Steve Blank nos indica lo siguiente. Si las empresas fracasan por falta de clientes, porque una empresa para tener éxito necesita generar ventas y para generar ventas necesita de un cliente, si las empresas fracasan por falta de clientes y no por errores en el desarrollo de sus productos o sus procesos internos, porque hay procesos para desarrollar productos y no hay procesos para desarrollar clientes. La lógica que nos brinda en este caso Steve Blank es, si las empresas en realidad dan por entendido que su fracaso local o internacional es por falta de clientes, por culpa de la competencia, de productos sustitutos, etcétera, pero la competencia es perdón, el fracaso es por falta de clientes, dado que por ello no generan ventas y al no realizar ventas no hay la posibilidad de llegar a un punto de equilibrio, generar ganancias, rentabilidad. Si el problema realmente, tal como consideran las empresas, es el hecho de que no hay clientes, pero no imagina que podría haber un error de manera interna, algún punto a mejorar o perfeccionar, quizás hasta por corregir, entonces, ¿por qué es en el desarrollo de productos que no hay problemas? ¿Por qué no existen procesos que nos permitan
desarrollar o mejorar la captación de clientes. Y partiendo de esto es que nace justamente el tablero de experimentación. Si asumimos que hemos hecho un excelente trabajo al momento de desarrollar el plan de negocios, tenemos la validación financiera, operativa, de planeación, el rubro de marketing. Si todo es prácticamente positivo y alentador en el mercado, pero aún así no concretamos ventas por falta de clientes, algo está sucediendo. Una de dos. O no queremos quitarnos esa venda de los ojos si realmente hay algo que no está funcionando de manera interna en la empresa. O número dos, hace falta un pequeño detalle que pueda permitir conectar con esos clientes. Y ahí es justamente donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Procesos que nos permitan desarrollar clientes u orientar clientes para que concreten la compra o la adquisición de nuestras ofertas comerciales que podrían ser bienes o servicios. Según este cuestionamiento de Steve Blank, hay un modelo de desarrollo de clientes que se plantea de la siguiente forma. Dos fases, la fase de búsqueda y la fase de ejecución. La fase de búsqueda se enfoca en conocer si existe un mercado dispuesto a pagar por el bien o servicio que ofertamos. Y el mercado de ejecución o la fase de ejecución se enfoca en cómo crecer conociendo ya el interés del mercado. ¿Ok? Son dos puntos importantes que debemos evaluar entonces. Número uno, recuerda este modelo de desarrollo de clientes propuesto por Steve Blank se divide en dos. La primera fase es la fase de búsqueda. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Identificar si realmente existe o no un mercado que esté dispuesto a pagar por el bien o por el servicio que ofertamos. Es decir, ver si hay clientes que estarían dispuestos a comprar nuestra propuesta comercial, nuestro bien o nuestro servicio. Esta es la fase de búsqueda. ¿Ok? Fase de búsqueda. Descubrimiento del cliente y validación de ese cliente. Descubrí al cliente, el segmento de cliente es idóneo para mi bien o servicio. Voy a validar el cliente. Uy, no pude validar al cliente, un pivote. ¿No? ¿Para qué? Modificar nuevamente el descubrimiento del cliente, otro segmento de clientes. Voy a la validación y no funciona, vuelvo a pivotar. Valido el cliente y esta vez sí funciona. Recién paso a la segunda fase, a la fase de ejecución de modelo de negocio. Una vez que ya validé al cliente, ya sé que sí, en base a este segmento de cliente, puedo validar, puedo estar seguro, tengo prácticamente la certeza al 100% de que voy a concretar ventas de mis bienes o servicios ofertados a este segmento de cliente que acabo de descubrir. El siguiente paso es la ejecución de modelo de negocio, la cual consiste en cómo crecer conociendo ya el interés del mercado. ¿Qué tengo que hacer aquí? Ya descubrí el segmento de clientes, ya validé que ese segmento de clientes realmente me va a pagar. Bueno, ahora para el cliente. ¿Cómo lo voy a crear? Ofertando el bien o servicio ofrecido inicialmente. Porque sin ese bien o servicio no creo, no doy origen al registro de un cliente. ¿Ok? Necesito desarrollar el bien o servicio para crear a ese cliente. Para que ese cliente validado, se vuelva un cliente real una vez que haya concretado la compra o adquisición del bien o servicio que yo oferto. Y eso conllevará como consecuencia al desarrollo de mi empresa. Como te puedes dar cuenta, este modelo de desarrollo de cliente funciona. Es unidireccional, va en un solo sentido. ¿Okay? Solo que permite realizar el pivote, se te permite realizar el testeo, con la finalidad de que puedas validar finalmente al cliente del segmento que identificaste inicialmente, del segmento que identificaste en un inicio. Si ese segmento al que te orientaste inicialmente
no se valida realmente, no se confirma que estaría dispuesto a pagar por el bien o servicio, tienes que, por medio del pivote, cambiar a otro segmento de clientes. Hasta que finalmente el pivote resulte positivo y este cliente que has descubierto esté dispuesto a pagar por el bien o servicio. Luego tendrías que crear a ese cliente. ¿Cómo? Por medio de el proceso de compra-venta de bienes y servicios, la entrega de ese bien o servicio esperado por el cliente. Y eso traerá como consecuencia el desarrollo de la empresa. Pero acuérdate que son dos fases, la fase de búsqueda y la fase de ejecución. Descubrimiento de clientes. Profesor, ¿cómo hago para descubrir ese cliente? Vamos a ver estas cuatro fases. ¿Ok? En primer lugar, para descubrir al cliente necesitas identificar un segmento de clientes el cual tenga un problema, tenga un deseo o tenga una necesidad, la cual puede que no haya sido resuelta o haya sido resuelta de manera parcial. ¿Ok? De manera parcial. Profesor, ¿y qué es lo que me conviene más? A ver, desarrollar una propuesta comercial, un bien o servicio para un potencial segmento de clientes, buscando atender una necesidad. ¿Genera atracción del cliente? Sí, pero no es tanta en realidad. Recuerda que en la actualidad un cliente tiene un montón de alternativas para poder satisfacer una necesidad. Las necesidades básicas, ¿no? De la pirámide de Maslow, las del primer nivel, las necesidades fisiológicas. Tengo hambre, puedo satisfacer mi necesidad de hambre con cualquier producto, al alcance de la mano y del bolsillo. Tengo sed, puedo satisfacer esa necesidad básica con cualquier producto que pueda calmar mi sed, no solamente una botella de agua, quizás un jugo, un zumo, una bebida rehidratante, etcétera. Así que, si una necesidad no me da tanto la fuerza que yo espero, de repente puedo llegar al segundo nivel, a nivel de los deseos. Un cliente tiene una mayor motivación de compra por un deseo que por simplemente una necesidad, porque esa necesidad podría verse vinculada también de la mano con un deseo. La necesidad de tener sed te lleva a comprar una botella de agua, un jugo, pero ¿qué pasa si te digo esta botella de agua es una botella de agua de manantial? Ya no solo es una necesidad, sino un deseo. Ya no solo es una necesidad, sino es un deseo el que hay de por medio. ¿Qué pasa si te digo este jugo de frutas viene con gajos de naranja? Es decir, no solo jugo, vas a sentir los mismos gajos de naranja. Ya no es solamente orientar la venta de este producto a una necesidad, sino que ahora de por medio hay un deseo. Y es mucho más fuerte ese poder de atracción hacia el cliente si lo orientas a resolver un problema. Porque un cliente está más dispuesto a pagar por un bien o servicio que le resuelva un problema a un bien o servicio que simplemente le lleve a alcanzar un deseo o inclusive solo a satisfacer una necesidad básica. Es lo primero que necesitas hacer. Identificar a este segmento de clientes. ¿Y cómo voy a identificar al segmento de clientes? Hay tres tipos de variables base. Variables demográficas, el rango de edad, el nivel socioeconómico, el estado civil. Variables geográficas, ubicación geográfica, está en el país, es en el extranjero, dentro del distrito, en la provincia, en la urbanización. Y variables psicográficas, como los estilos de vida de Arellano Marketing, ¿no? Progresista, moderno, austero. ¿No? En base a estas tres variables deberías segmentar cliente a cuál vas a ofertar un bien o servicio, sobre todo tratando de orientarte a resolver un problema. En segunda instancia, a que alcance un deseo y en el tercer y último lugar, cubrir una necesidad. Recuerda que el cliente está dispuesto a pagar más por resolver un problema que por alcanzar un simple deseo frente a simplemente satisfacer una necesidad básica. Muy bien, hasta aquí. Esta es la primera parte de la
de la primera fase. Descubrimiento del cliente. Acá tienes que al menos trabajar con 3 segmentos de cliente diferenciados. Después de haber mapeado ese segmento de potenciales segmentos de cliente, con las 3 variables que hemos mencionado hace un instante, demográficas, geográficas y psicográficas, el siguiente punto a trabajar es la validación del cliente. De estos 3 segmentos de cliente que yo ya pude mapear o identificar inicialmente, ¿cuál valido que realmente está dispuesto a pagar por lo que ofrezco? ¿Cómo puedo asegurarme si realmente tiene toda la voluntad y disposición de pagar por acceder al bien o servicio que yo oferto a este mercado? ¿Realmente estará dispuesto a pagar por resolver su problema? ¿Realmente este será un problema con el que sí o sí convive este segmento de clientes? ¿Será un problema para el cual no hay solución? ¿O ya existe alguna empresa que comercialice bienes o servicios que atienden este problema? ¿Habrá tenido buenas experiencias o no? ¿Cómo de fácil explicarle que existe una solución? Y acá el factor determinante es el siguiente. Si detectamos que este segmento de clientes de los 3 que hemos mapeado, a pesar de tener un problema, no está propenso a actuar para resolverlo, es decir, prefiere convivir con el problema que pagar por resolverlo por medio de un bien o servicio, lo primero que debemos hacer es volver a la fase anterior, volver al descubrimiento de clientes y mapear otros 3 segmentos de clientes para poder evaluarlos. ¿Por qué? Porque el poder de decisión, la certeza que tiene ese cliente en ese gasto para adquirir ese bien o ese servicio para atender o resolver su problema, en realidad no es tan fuerte. Quiere decir que el cliente no se encuentra en realidad interesado al 100% en adquirir ese bien o servicio buscando resolver su problema, porque puede convivir con él. Si pone en una balanza el problema y la inversión económica a la que tiene que recurrir para resolverlo, va a priorizar mantener el problema, pero no a costa de un gasto, sino a costa de simplemente no invertir. Lo que nosotros buscamos en este segundo paso de la primera fase, de la fase de búsqueda, es que el segmento de cliente con el que estamos tanteando la información finalmente sí se encuentre orientado a invertir, a gastar en adquirir el bien o servicio que ofertamos para atender o para resolver el problema que tiene. Con esto termina la primera fase. La segunda fase es el modelo de ejecución del modelo de negocio, el modelo de prácticamente ya llevar a la vida real ese modelo de negocio. Y se divide en 2 partes, la parte de la creación del cliente y el desarrollo de la empresa. Creación de clientes. Si ya hemos validado que realmente este segmento de clientes sí pagaría, sí estaría dispuesto a pagar por resolver el problema que tiene a través de nuestro bien o servicio, entonces quiere decir que finalmente hemos dado en el clavo. Ya hemos llegado a la segunda fase, a la fase de ejecución. Y estamos en la primera parte de la fase de ejecución, en la creación de clientes. Ahora tenemos que crear, describir ese segmento. Si confirmo que realmente este cliente tiene un problema que puede resolver por medio de la compra o la adquisición del bien o servicio que yo oferto, y está dispuesto a invertir realmente sin mayor duda, sin mayor desconfianza, yo puedo decir que acabo de crear un cliente. Ya no es un potencial cliente porque ya compró. Acabo de crear un cliente. Un cliente nuevo para la base de datos de tu empresa. La constitución de la empresa. ¿Por qué? Porque ya sé que he podido crear un cliente.
uno, puedo crear 2, 3, 4, 5, los que sean necesarios. Por ende, el siguiente paso ya vendría a ser la parte formal, ¿no? La constitución de la empresa. La constitución de la empresa. ¿Por qué? Porque ya tienes la certeza, número uno, de que has descubierto un segmento de clientes que acaba de validar que sí pagaría por resolver un problema, atender una necesidad o un deseo. Acaba de realizar su primera transacción, su primera compra. Acabas de crear un nuevo cliente. Y la constitución de la empresa se vez que los primeros clientes empiezan a generar ingresos para la empresa reinvierte ese dinero. ¿En qué, profesor? En la misma empresa. ¿Qué herramientas se utilizan para validar la creación de clientes? ¿Cómo hago para validar? ¿Cómo hago para saber realmente si eso no es un cliente? Herramientas que podemos usar para validar la creación de clientes, en primer lugar, con la que vamos a trabajar el día de hoy, el tablero de experimentación. ¿Ok? ¿Para qué sirve ese tablero de experimentación? Ese tablero sirve para determinar si es que hay o no potencial en una propuesta de idea de negocio. Pregunta 2. O perdón, acepción número 2. La evaluación de estas herramientas se debe realizar usando el método científico, es decir, observar, medir, controlar y mejorar, usando un método científico. La evaluación se realiza utilizando el método científico para transformar una idea simple, sencilla y abierta en un experimento aplicado real. Y finalmente, el hecho de trabajar en base a la herramienta para validar la creación de clientes no es tan sencilla de manejarse. ¿Por qué? Porque se trabaja en base a hipótesis, en base a supuestos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Esto que ves aquí viene a ser el tablero de experimentación. ¿Ok? Esa imagen que tienes ahí enfrente tuyo viene a ser el tablero de experimentación. Es el tablero sobre el cual vamos a trabajar el día de hoy para conocer un poco más sobre este modelo de desarrollo de cliente. ¿Ok? Ese tablero de experimentación me va a permitir trabajar en base a información como punto de partida, trabajar con el modelo de desarrollo de cliente. Por medio de este modelo de desarrollo de cliente, en la primera fase, voy a tener que descubrir ese cliente y voy a tener que validar. Descubrir, ya hemos visto, buscar segmentos de clientes y ponerlos a prueba en la validación. De ser positivo, la creación de ese cliente y finalmente el desarrollo de la empresa. Los 4 pasos con los que hemos trabajado hasta ahora. El modelo de desarrollo de cliente, el descubrimiento del cliente, la validación del cliente y la creación de clientes. Finalmente, la constitución de la empresa, porque prácticamente ya todo está dicho. Es viable, es rentable, la oportunidad que tenemos es única. Comenzamos con el tablero de experimentación. Lo primero que debes tener en claro es lo siguiente. Mira aquí, en la parte superior, en la parte superior aparece el nombre de tablero de experimentación. ¿Ok? Aparece el nombre de tablero de experimentación. Este tablero de experimentación lo vamos a dividir en dos. Un lado izquierdo, el cual se va a llamar zona de brainstorming o zona de lluvia de ideas, que es el lugar donde vamos a encontrar la hipótesis.
Y el lado derecho donde vamos a tener el experimento, ¿no? O la zona de ejecución. O el lado racional, el lado cuantitativo, el lado medible. Nuevamente, recuerda, hacia el lado izquierdo voy a tener toda la información vinculada a la hipótesis. ¿Ok? Ahora vamos a ver paso a paso el manejo de la hipótesis. Toda la información que está al lado izquierdo viene a ser la zona de brainstorming, la zona de lluvia de ideas, zona donde vamos a dejar volar nuestra imaginación. ¿Por qué se considera zona de hipótesis? Porque aquí vamos a plantear los supuestos. Ejemplo, profesor, mira aquí. En esta zona de brainstorming. Para empezar, lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Ejemplo, ¿quién es tu cliente? Ya hemos dicho al menos, plantea 3 tipos de segmento de cliente. ¿Cuál es el problema en palabras de tu cliente? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el deseo? ¿Cuál es la necesidad? Define la solución únicamente después de haber validado el problema que vale la pena resolver. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que has validado el problema, recién ponte a buscar la solución. Y finalmente, enlista las suposiciones que deberían ser ciertas para que tu hipótesis sea cierta. Es decir, qué es lo que necesitas para demostrar tu hipótesis. Más abajo tenemos preguntas vinculadas a oraciones que nos van a permitir construir el experimento hacia el lado derecho. ¿Cómo? Mira aquí. Esta información del lado derecho viene a ser información vinculada o relacionada al tablero de experimentación. Por ejemplo, al lado izquierdo, aquí, ¿quién es tu cliente? Sé lo más específico posible. Puedo generar 2, 3, 4, 5 segmentos de cliente. Puedo describir 5 segmentos de cliente en base a las 3 variables que ya conocemos. Variables demográficas, variables demográficas, variables geográficas y variables psicográficas. Yo puedo trabajar, nuevamente tal como te indiqué hace un instante, colocando 1, 2, 3, 4 o hasta 5 potenciales segmentos de cliente para la mercancía, para el bien o servicio que yo oferto al mercado local. Entonces, ¿quién es tu cliente? Sé lo más específico posible. Esta es la parte de la hipótesis, ¿no? La parte de la lluvia de ideas. Y esta parte de aquí es la zona de ejecución, donde vas a tener que llenar datos. En este caso, ya hemos visto. ¿Quién es tu cliente? Sé lo más específico posible. Selecciona no 1, 2, 3, 4 o 5 potenciales segmentos de cliente. ¿Qué más, profesor? ¿Cuál es el problema en palabras de tu cliente? ¿Qué problemas tiene generalmente tu cliente? Y luego ello tendrás que trasladarlo acá. Del 1 al 5. ¿Cuál consideras que es el principal problema? O si son varios, ¿cuáles son esos problemas? Siguiente, solución. Ahora que ya tenemos la hipótesis, nos vamos a ir a buscar la solución. ¿Cómo que ya tenemos la hipótesis? Nuevamente, mira, presta atención. Lo primero que hemos hecho en el tablero de experimentación ha sido, en primer lugar, dividir ese tablero de experimentación en 2. Hacia el lado izquierdo, todo lo que es hipótesis o zona de lluvia de ideas. Y hacia el lado derecho es la zona de experimentación, donde vamos a probar y cruzar información. Es la zona de ejecución. El tablero de experimentación. En el primer experimento, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién es tu cliente? Tenemos que identificar 1, 2, 3, 4 o hasta 5 segmentos de cliente. Hasta 5 segmentos de cliente.
Segundo experimento. Problema. ¿Cuál o cuáles son los problemas que tienen tus clientes? ¿Qué problema tiene el cliente? Que yo imagino que es de la segmentación uno, de la 2, de la 3, de la 4, de la 5. Profesor, ya tengo segmentos de clientes y ya tengo los datos de los problemas. Muy bien, si ya tienes los datos, tanto de el experimento de los clientes, los segmentos de cliente, como los problemas que aquejan a tus segmentos de cliente, lo siguiente que tienes que hacer ahora es, ya que tienes la hipótesis, ya que tienes el segmento de clientes y el potencial problema que tiene, ya que tienes la hipótesis, ahora tienes que elegir el supuesto de mayor riesgo. ¿Ok? Ojo, todavía no vamos a solución. Ya identificamos cliente y problema, sí. Solución, todavía no vamos a ver solución. Nos vamos a ir a los supuestos más arriesgados. ¿Qué es eso, profesor? Más arriesgados. Es una lista de suposiciones que deberían ser ciertas para que la hipótesis sea cierta. ¿Cómo? Cliente 1, nivel socioeconómico tal, rango de edad, ubicación geográfica, estilo de vida, etcétera. ¿Problema que tiene? El problema que tiene este segmento de clientes está orientado a que no cuenta con demasiado tiempo como para preparar sus alimentos de forma sana por un trabajo rutinario de oficina. Listo. ¿Qué tengo que hacer aquí? El supuesto más arriesgado. Tengo que enlistar las suposiciones que deberían ser ciertas para que la hipótesis sea cierta. Es decir, realmente, ¿el segmento de cliente va de la mano con este problema? ¿O este segmento de cliente va mucho más de la mano con este problema de aquí? ¿O este segmento de clientes con este otro problema? Tengo que evaluar el supuesto más arriesgado. Salimos a validar la hipótesis en el mercado. ¿Por medio de qué? Del supuesto más arriesgado. Después de ello, una vez que hemos trabajado en base al supuesto más arriesgado, una vez que hemos hecho una lista completa de todas las suposiciones que debían ser ciertas para nuestra hipótesis, y hemos cruzado información del cliente 2 con el problema 1, el cliente 4 con el problema 1, etcétera, elegimos el supuesto más arriesgado de todos. Y lo dejamos dentro de ese grupo. Luego trabajamos, salimos a validar nuestra hipótesis de que este segmento de clientes tiene este problema y que resolvería su problema por medio de este supuesto que es el más arriesgado. ¿Tienen problemas con el audio? ¿Me escuchan bien? Y ya, me parece que el problema del audio debe estar en el audífono que tienes conectado. Revísalo, por favor. Porque aquí veo que cada vez que hablo, este icono del micrófono se pone una parte en color verde, que quiere decir que sí se está transmitiendo, en este caso, la información. Revísalo, por favor, Ian. Muy bien. Tengo ya mapeados mis potenciales segmentos de clientes y tengo mapeados varios problemas. Mi primer punto para poder trabajar el supuesto más arriesgado es hacer una lista de las suposiciones que deberían ser ciertas para que la hipótesis sea cierta. ¿Qué quiere decir? Para que este cliente realmente tenga este problema, ¿qué debería suceder? Para que este cliente tenga este problema, ¿qué debería suceder? Y así. Después lo que voy a hacer es salir a validar el producto. ¿Y cómo se sale a validar el producto, profesor? Voy a trabajar en base a los resultados y decisiones del aprendizaje. ¿Cómo es eso? Tengo que salir y tengo que hacer preguntas.
¿Ok? Tengo que hacer preguntas. ¿Cómo voy a hacer preguntas? Preguntas orientadas a buscar esta solución. Ejemplo, mira lo que dice acá. Define la solución únicamente después de validar un problema que vale la pena resolver. Yo ya sé que en el criterio de éxito, lo que yo había validado es qué es lo que tendría que ocurrir o pasar, pero aquí en el supuesto más arriesgado. En el supuesto más arriesgado, yo sé que aquí yo tenía que evaluar una lista completa de situaciones bajo las cuales esta hipótesis sea cierta. Este cliente pueda tener ese problema. ¿Qué tendría que ocurrir? Lo mismo para el 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, no basta con el hecho de que yo evalúe ese supuesto más arriesgado para que realmente este cliente tenga este problema. ¿Ok? No necesariamente tenía que ser así. Así que ahora voy a salir a validar el producto. ¿Cómo se valida ese producto? En base a resultados y decisiones. ¿Cómo así? Voy a probar primero interactuando con este segmento de clientes y validando si tiene este problema. Si no, probaré con el segundo, tercer, cuarto, quinto problema. Lo mismo haré con el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Finalmente, se podrá validar cuál de los segmentos de clientes realmente va de la mano con el problema que aqueja a ese grupo humano. Por eso, sal y validar. Sal a validar el producto. Sal a validar si realmente ese producto resuelve en este segmento de clientes, de manera normal o bajo el supuesto más arriesgado. Finalmente, yo podría decir, muy bien, el cliente 1 tiene el problema número 3 y el supuesto más arriesgado es el siguiente. Listo. Esa es la finalidad de trabajar con ese tablero de experimentación. Ahora, profesor, pero no siempre va a resultar tan fácil. No siempre el cliente 1 va a tener el problema 1, el cliente 2 el problema 2, el cliente 3 el problema 3. No necesariamente. Acuérdate que lo que tú estás colocando aquí en un inicio, esta información, esto de aquí viene a ser el tablero de experimentación, la zona de ejecución. Aquí buscar los potenciales segmentos de clientes que hemos visto en este caso. Los segmentos de clientes. Y a cada segmento de cliente que vayas a mapear, tendrás que después asignarle un problema. ¿Qué problema imaginas que tiene cada segmento de cliente? Una vez que ya colocas información sobre el problema que tú imaginas tiene cada segmento de cliente que has mapeado, el siguiente paso es que puedas, ya que cuentas con la hipótesis, elegir el supuesto de mayor riesgo. ¿Qué tendría que ocurrir para que realmente este cliente tenga este problema? O este otro, o este otro, o este otro, o este otro. Después, el diseño de experimento de entrevista, preventa y concierge. ¿Qué es eso, profesor? Tengo que salir a realizar entrevistas o concierge. ¿Qué es un concierge? Viene a ser una simulación de ventas. ¿Ok? ¿En base a qué? En base al cliente 1 y el problema 1. Tomando en cuenta que debe cumplirse con una condición especial que es la del supuesto más arriesgado. Sin embargo, hasta ahí todavía no tienes el desenlace final del proyecto. Aquí está el desenlace, una vez que sales a validar el producto y terminas con la solución. Se concluye que el segmento de clientes número 3 tiene el problema número 1 con el supuesto arriesgado número 2 y el criterio de éxito es el número 4. Por eso se denomina tablero de experimentación, porque vas a pivotar, vas a tantear, vas a intentar conectar uno con otro. No quiere decir que este cliente 1 siempre va a trabajar el problema 1 de la mano con el supuesto más arriesgado 1 y con el criterio de éxito 1, por ende la solución 1. ¿Ok? Puede darse el caso que ese supuesto más arriesgado, si salga del problema y el cliente 1, el criterio de éxito no necesariamente y mucho menos la solución. Y es por esto que ello podría variar.
Pivota cuantas veces sea necesario, acuérdate de esto. Pivota, testea, somete a prueba cuantas veces sea necesario hasta que validas a ese cliente. Porque si no haces el pivote, no vas a tener la certeza de que realmente ese segmento de clientes en particular o esos segmentos de clientes mapeados estarían dispuestos a pagar sí o no por la mercancía que tú ofertas u ofreces. Recuerda que pivotar cuantas veces sea necesario es lo ideal, ¿no? Por ejemplo, aquí empieza con una rueda, dos ruedas y la parte superior del vehículo y el vehículo final. No, esto no es pivotar. Esto es evolucionar un producto, no es pivotar. Esto sí podría ser pivotar. Irte de un patín a un scooter, de un scooter a una bicicleta, de la bicicleta a una moto, de la moto a un vehículo. Esto es pivotar, tantear, identificar diferentes o diversas opciones o alternativas, no la imagen de arriba. La de arriba yo podría entenderla solamente como una simple línea de producción, mientras que la imagen que se encuentra abajo sí realmente funciona como un pivote, como un testeo. Y con esto hemos terminado la presentación programada para el día de hoy. Sé que ha sido una presentación bastante corta en realidad porque nos hemos enfocado solo en el manejo del tablero de experimentación. Sin embargo, al tratarse de un webinar, esta información la estamos viendo de manera muy básica, muy general. Recuerden que la presentación de hoy forma parte de una cadena de webinars vinculados al curso de innovación y modelos de negocio. La próxima semana seguiremos trabajando en base a este mismo curso o una temática distinta. Muchas gracias por acompañarnos en el desarrollo de esta presentación. Que tengan una excelente tarde. Dudas o consultas que puedan tener, las pueden hacer llegar por medio del área académica de CAMEX o directamente me encuentran como José Gerardo Podestá en LinkedIn. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.